que es honesto. Cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno. Cambia toda tu mente, piensa en lo que es honesto. Cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas y hermanos en Cristo. Qué bendición poder comunicarnos junto a ustedes y con ustedes en esta noche especial. Estoy juntamente a mi hermano Andrés, líder y pastor juvenil de la iglesia Centro Evangelístico Dios es Bueno. Así que estamos contentos de estar aquí. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un saludo a las personas que están conectadas ahora mismo. Bueno, antes que nada, pues muy agradecidos pues con usted, pastor, por la invitación. Me siento muy feliz de estar aquí, de poder compartir este tiempo, de poder llevar una palabra que pueda edificar, que pueda a alguien serle útil. Yo creo que toda palabra que recibimos de parte de Dios es de gran bendición, y yo creo que hoy pues vamos a ser bendecidos con la palabra que Dios nos va a compartir en esta noche. Amén. Y hoy definitivamente se va a tratar un tema muy profundo, a veces difícil de tratar, pero es un tema interesante y que yo creo que va a bendecir a muchos. De verdad, va a ser de mucha bendición. Dios nos va a hablar a todos. Dios nos va a hablar, me va a hablar a mí, le va a hablar a Andrés y le va a hablar a cada uno de los que están conectados ahora mismo. Pero antes de todo, ¿qué te parece, Andrés, si elevamos una palabra de oración? Claro que sí. Y oramos. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por esta preciosa noche y ponemos este tiempo delante de ti y te damos gracias y te pedimos tu presencia, tu amor, tu favor, tu misericordia, tu gracia, tu favor. Padre, en este mensaje, en esta palabra que se va a compartir, oro por cada persona que se está conectando, que está ahora mismo en vivo y en directo, Señor, y oramos, Dios, para que esta palabra nos confronte, pero también nos consuele, también nos exhorte y nos ayude a seguir adelante, que esa es la idea. Gracias, Papito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos felices, contentos, porque hoy es un día especial y es una noche de bendición. Y vamos a hablar acerca de un tema que se llama la integridad. ¿Cómo se llama específicamente el tema, Andrés? Integridad. Así, Integridad. 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 Es un tema, como yo dije, bonito, hermoso, pero también difícil de llevarlo muchas veces y también pues bastante profundo, ¿no? Pero hoy se va a compartir este tema para bendición de todos ustedes. Y yo creo que podemos iniciar como nada más un punto, nada más como para abrir el tema. Y yo creo que podríamos empezar definiendo qué es la integridad, Andrés, como para arrancar y abrir. Y luego pues yo te dejo con todas las personas que están conectadas. Claro que sí. Por ejemplo, la integridad no es nada más y nada menos que un concepto de vida. ¿En el aspecto de qué? En el aspecto de que yo puedo decir, yo me gusta, yo soy una persona buena, por decirlo así, soy una persona buena, soy una persona que me gusta, no sé, fiel a mi casa, fiel a mi familia, siempre hablo de mis hijos que sean buenos, que sean honestos, que no mientan, que no roben, pero en mi casa, pero en mi trabajo yo hago cosas ilícitas, hago cosas fraudulentas, y obviamente son cosas que nadie sabe, que nadie se entera. Pero no soy íntegro, no soy íntegro. La integridad no tiene que ver con perfección. La integridad no tiene que ver con que yo creerme mejor o tratar de ser mejor o ser perfecto. La integridad está más relacionado a que en todas las áreas de mi vida trate de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, a los principios cristianos, porque el ser humano en su concepto, en su forma de pensar, en su forma de vivir, puede creer esto es bueno o esto es malo, pero lo único que nos va a identificar y que nos va a orientar a vivir una vida íntegra es a la luz de la palabra de Dios. Amén. Y eso es una realidad, por eso que la Biblia
es el patrón de conducta para todo creyente y para todo cristiano. Y sí creo en mi corazón que, como te dije, Andrés, y como le dije a todas las personas que están ahora conectados, que es un tema bonito, apasionante, este tema de hablarlo, de tratarlo, pero al mismo tiempo un tema profundo, ¿no? Un tema muy profundo, pero el concepto que diste me pareció muy bien, excelente, porque eso es integridad. Y a veces pues, los padres decimos a los hijos, no mientas, pero cuando viene a cobrar el que viene, perdón, valga la redundancia, cuando viene a cobrar el cobrador, le decimos al niño, dile que no estoy, cuando yo le estoy enseñando que no mienta. Entonces el niño obviamente no va a aprender lo que yo le estoy diciendo, sino lo que él está viendo. Entonces eso es integridad, ¿no? O sea, si yo le digo a mi hijo que no mienta, pues yo soy el primero que no debe de mentir. Eso básicamente, y es lo que tú acabaste de compartir, que alguien de pronto en su casa dice algo, pero en su trabajo es otra persona. Y eso es la falta de integridad. Pero es un tema muy hermoso. Así que yo los voy a dejar junto a Andrés para que él comparta esta palabra que Dios ha puesto en su corazón. Y si alguien tiene preguntas o peticiones de oración en el proceso de la enseñanza, usted puede escribirlo. De hecho, déjenos un saludo y estaremos orando al final. Así que, con ustedes, nuestro hermano Andrés, quienes les comparte la palabra. Bendiciones. Bueno, antes de iniciar con la parte de los versículos y todo demás, yo una vez escuché una historia. Quiero iniciar con una historia que la escuché hace tiempo y que hablaba de un hombre que era muy respetado, un hombre que era muy querido por la sociedad, conocido por las personas, y él tenía una reputación, por decirlo así, intachable. Y este hombre un día llega a un lugar de comida rápida. Él va con su vehículo, va acompañado de una mujer, y lo atienden a él muy bien, cogen y qué desea, le sirven, el Señor le da, él paga, le entregan el paquete y se va. Y ya a lo que él ya va manejando unos kilómetros, bueno, la mujer le dice, mira amor, ya vamos a comer un poquito en el camino. Y le dice, sí, claro, abre la comida. Entonces, cuando la mujer abre, se queda sorprendida y le dice, no puede ser. Y este hombre dice, ¿qué pasó? Y ella le dice, mira lo que nos han dado. Y lo que le habían entregado a este hombre era todo el dinero del día que se había hecho, que obviamente eran mucha plata, eran miles de dólares que se habían hecho en ese día, porque él ya fue tarde en la noche. Entonces este hombre vino y le dijo a la mujer, mira, no podemos quedarnos con esto no es bueno, si nos estuviéramos quedando con esto, estuviéramos robando, estuviéramos haciendo algo malo, así que tenemos que irnos a devolver. Y la mujer le dijo, claro que sí, amor, vamos a devolverlo. Este hombre cogió media vuelta y prendió el camino para regresar. Cuando él llegó al local, todas estas personas estaban en conflicto, en pelea. Pensaron que la persona que le había entregado la comida estaba encompinchada. O sea, había un problema. Incluso hasta el gerente de este local había tenido que ir al lugar donde habían sucedido las cosas. Entonces, cuando este hombre llega, se acerca con la bolsa y le dice, señorita, usted se equivocó, en vez de darme el paquete de comida, me entregó todo este dinero. Y esta mujer, con lágrimas en sus ojos, le dijo, muchas gracias, no sabe de lo que me ha salvado. Todo el mundo pensaba que yo me lo había robado o algo por el estilo. Pero dice, pero no se vaya, por favor, hable con mi jefe y con el gerente, porque están aquí, están dudando de mí. Y le dice, bueno, está bien, llámenlos. Entonces vino el jefe, vino el gerente y conversaron con él, y él explicó la situación como había sucedido. Entonces este gerente, como era una persona de influencia y era conocido, y también conocían a esta persona que también era muy respetada, le dicen, miren, yo creo que cosas como estas, el mundo tiene que saberlo, las personas tienen que saberlo. Yo tengo unos amigos en los canales de televisión, le dicen, y quiero que la gente sepa que todavía hay gente buena, que todavía hay gente honesta, que todavía hay gente que
que no roba, que no hace este tipo de cosas, así que yo voy a traer a la televisión, quiero que el mundo sepa y quiero que lo vean a usted y con su esposa y todo lo demás. Y cuando este señor comenzó a decirle, este hombre se puso muy nervioso. Se puso nervioso porque dice, no quiero, no, deje ahí nomás, no se preocupe, yo lo hice de todo corazón. Pero tanto era la insistencia del gerente de este local que le dijo, mire, escúcheme lo que le voy a decir. Esa mujer que usted ve ahí en el carro no es mi esposa, es mi amante. Entonces, por eso no puedo salir en la televisión. Entonces, este hombre se quedó muy consternado por lo que le había dicho. Y es que la integridad es eso. La integridad no se trata de ser bueno. La integridad se trata de hacer lo correcto. Porque personas buenas hay muchas en el mundo, pero la bondad no define la integridad. Este hombre era un hombre respetado en la sociedad, conocido, pero no era íntegro del todo. Y justamente de eso quiero hablar en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo del 5 al 8. Génesis 6, del 5 al 8, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, dice la Biblia, que halló gracia delante de los ojos de Jehová, pero lo que me llama la atención aquí era el entorno donde Noé vivía. ¿Con quiénes se relacionaba? ¿Con quién él estaba? Si bien es cierto, la Biblia dice que en ese tiempo el pensamiento de los hombres era de continua maldad, que todo designio de sus pensamientos, de su mente, era malo, de su corazón era malo, era de solamente maldad. Pero Noé vivía en esta sociedad, vivía en una sociedad llena de maldad, llena de cosas malas, pero la Biblia dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios. A pesar de que Noé vivía rodeado de personas que eran malas, él no era una persona mala. Noé era una persona íntegra, porque dice que Dios vio a Noé, vio su forma de ser, su forma de actuar, su forma de proceder. O sea, Noé, en medio de toda esa sociedad, pudo hallar gracia delante de los ojos de Dios. Y es que en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20 dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno, a lo bueno malo, hacen luz de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En el tiempo de Noé, la Biblia dice que todas esas personas estaban en constante maldad. Y que no solamente era maldad, sino que su pensamiento era de continuo mal. O sea, todo lo que pensaban ellos, todo lo que hacían, todo lo que querían hacer, todo lo que ponían por obra era maldad. Vivían pensando solo en lo malo, vivían solamente en hacerle el mal al otro, en hacerle el mal al vecino, a las personas que estaban a su alrededor. Y esto es lo que más me sorprende porque es bueno, por decirlo así, o suena bien hacer lo bueno en un lugar donde todos son buenos. Pero Noé era íntegro en un lugar donde todos eran malos, donde todos vivían una vida desordenada, una vida de maldad, una vida de pensamientos malos. Noé vivía una vida íntegra en una sociedad donde todo era maldad. Y es que cuando estas personas, cuando la Biblia dice que estas personas, todos sus pensamientos eran malos, yo digo, pero ¿qué nomás habrán hecho esas personas? O sea, ¿qué nomás hacían? Y mira lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 21, dice, digo pues, andad en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, algo que es muy importante aquí resaltar es que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido pleito, hemos tenido celos, hemos tenido iras, hemos tenido contienda. Todos de una o de otra manera hemos pecado. Pero aquí el detalle es que no está si es que has pecado o no has pecado. El punto está en qué has hecho luego de eso. Porque nadie puede decir, ¿sabes qué? Yo nunca he pecado, porque incluso ahí estaría pecando, ahí estaría mintiendo, ahí estaría diciendo algo que no es cierto. Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos fallado. Miren al rey David. David yo creo que es uno de los mejores ejemplos que se puede explicar esto. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no porque era perfecto. Vuelvo y repito, la integridad no tiene que ver con perfección. La integridad tiene que ver con buscar hacer constantemente la voluntad de Dios. Hacer constantemente todo lo que a Dios le agrada. David, a pesar de que pecó mucho más que Saúl, a pesar que David hizo muchas cosas como homicidio, como fornicación, como adulterio, hizo demasiadas cosas David, y a pesar de eso, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué? Porque David era honesto delante de la presencia de Dios. David, cuando él cometía un error, él lo reconocía, él iba delante de Dios y le pedía perdón. Él era honesto consigo mismo y con Dios. Él decía, Señor, he pecado, Señor, he fallado, Señor, he cometido errores, Señor, perdóname. David era un hombre que reconocía cuando pecaba. Una persona deshonesta, una persona no íntegra, muchas veces va a decir algo y va a predicar de algo que no vive. Muchas veces va a decir cosas que hay que hacer y él no las hace. Por eso es que, tomando el ejemplo del rey David, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios y a pesar de eso estaba lleno de defectos. Pero es que no se trata de los defectos, sino se trata de siempre tener una actitud de arrepentimiento, siempre tener una actitud honesta con Dios. ¿Qué le podemos esconder a Dios si Dios lo conoce todo? ¿Cómo podemos engañar a Dios si Dios lo sabe todo? Eso es la honestidad. El pueblo donde estaba Noé estaba lleno de mucho de estas cosas, de las obras de la carne. Porque a pesar de eso, ellos tampoco, la Biblia no menciona que ellos se arrepintieron, o que confesaron, o que fueron honestos con su forma de hablar y dijeron, es verdad, hemos pecado. No. Yo te apuesto que si ese pueblo se hubiera arrepentido, Dios los hubiera perdonado. Si ese pueblo hubiera hecho como el pueblo de Nínive, ellos se hubieran salvado. El libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Yo creo que una de las formas en las cuales un ser humano puede vivir una vida íntegra es que tenga una estrecha comunión con Dios. Porque humanamente, seamos honestos, humanamente a veces un pleito, a veces una contienda, la gente se va a molestar, se va a irar, en algún momento va a tener celos, en algún momento va a tener contienda, en algún momento va a querer, desear hacer algo malo.
Pero el punto es lo que yo haga después de eso. El punto es lo que yo haga. El punto es si es que yo realmente me arrepiento. El punto es que si yo realmente busco a Dios. El punto es que si yo realmente soy honesto con mi vida, con las demás personas que me rodean. Y déjame decirte que la única forma de ser honesto, íntegro, es viviendo una vida con Dios. Es teniendo una intimidad íntima con Dios. La integridad de Noé no era circunstancial. Yo estoy más que seguro que esa gente que era mala, que era malvada, en algún momento le hizo mal a Noé. En algún momento hablaron mal de Noé, en algún momento criticaron a Noé. Pero Noé, a pesar de todo eso, se mantenía fiel, se mantenía íntegro, se mantenía honesto, se mantenía puro. Y es que Dios anhela que en nuestros corazones seamos íntegros. Anhela que en nuestros corazones siempre sepamos reconocer cuando cometemos un error. Que sepamos reconocer cuando fallamos. Que sepamos reconocer cuando cometemos algún error. Dios no está ahí con un látigo, con un rayo ya para condenarnos. La palabra de Dios dice que Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Una de las características de Dios es que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es fiel. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 dice, versículo 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es que estos son las características de una persona íntegra, de una persona que busca hacer lo correcto. Porque siempre el ser humano está pensando en algo. Nadie puede decir en la vida, no, ¿sabes qué? Hoy decidí no pensar en nada. No, siempre estamos pensando, siempre estamos haciendo, siempre estamos ejecutando todos los días de nuestra vida. Pero depende de nosotros en qué pensamos, en qué hacemos, qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro corazón. Todo lo que uno anhela, todo lo que uno desea, todo lo que uno quiere hacer, yo siempre digo que siempre debe de pasarlo por el filtro de Dios. Porque todos nuestros anhelos humanamente son buenos, pero el plan y el propósito de Dios siempre va a ser mucho mejor. Siempre lo que Dios disponga para nuestras vidas va a ser mucho mejor. Siempre lo que Dios quiera hacer y quiera formar en nuestras vidas va a ser mucho mejor. Una de las cosas que yo siempre digo es que Dios, antes de darnos, quiere formarnos. Porque cuando imaginémonos que Dios viene y nos da algo, pero ese algo no es bueno. Pero ese algo en ese momento no es bueno, porque probablemente no estamos preparados para recibirlo. Porque probablemente si Dios nos da eso en ese momento nos va a hacer daño, nos va a lastimar. Por eso es que Dios, antes de darnos algo, primero quiere formarnos, quiere enseñarnos. Y es que lo que pensamos es muy importante, porque lo que pensamos en determinado momento se convierte en un acto. Todo lo que pensamos siempre debe estar filtrado bajo la guía y la dirección de Dios. Siempre lo que pensamos, todo lo que pensamos debe ser bueno, justo y honesto. Por eso es que el libro de Filipenses 4:8 dice, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y es que en ese tipo de cosas es lo que hay que pensar. En ese tipo de cosas es lo que uno tiene que buscar. Y es que en ese tipo de cosas es donde uno encuentra la integridad. Porque si yo sé que algo no es bueno, pues yo no debo hacer eso. Porque si yo sé que este pensamiento no es bueno, no debo de pensar en eso.
Porque si yo sé que esto no es lo correcto, o no es lo que yo debería hacer, o no es lo que yo debería compartir, o no es lo que yo debería decir, pues no lo debería ni hacer, ni decir, ni pensar. Vuelvo y repito, no se trata de ser perfecto, se trata de buscar hacer siempre lo correcto delante de Dios. Y es que por eso Dios siempre está presto para ayudarnos. Por eso es que Dios es el que nos fortalece. Por eso es que si usted, mi amigo, que está viendo y usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, yo le digo que uno de los ejercicios más importantes para la vida de alguien que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios es la oración. Porque en la oración tú encuentras paz, porque en la oración tú encuentras dirección, porque en la lectura de la palabra de Dios tú encuentras guía. Muchas veces le decimos a Dios, Dios mío, háblame, Dios mío, escucha mi clamor, Dios mío, direccióname. Yo siempre digo que el problema no es que Dios nos hable, el problema es que el hombre escuche. Porque muchas veces nos enfocamos en las cosas que queremos y muchas veces las cosas que queremos no son del todo buenas o no son del todo beneficiosas. Y es que no se trata de lo que nosotros queremos, sino se trata de lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque la Biblia dice que los planes de Dios son buenos, buenos para nuestra vida. Versículo 9 de Filipenses 4 dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sabes qué? A mí me impacta esta parte porque Pablo se pone como ejemplo. Pablo dice, todo lo que yo hago, todo lo que aprendieron de mí, todo lo que oyeron de mí, esto haced, dice, esto haced. Pero lo más sorprendente es que Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se ponía de ejemplo, porque Pablo era alguien que estaba tan metido, tan profundamente enamorado de Jesús, amaba tanto la obra, que Pablo vivía conforme a la voluntad de Dios. Pablo, por decirlo así, tenía el lujo de decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es que mira, mi querido hermano, si usted quiere vivir una vida íntegra, honesta, realmente usted debe seguir los pasos del Señor. Es verdad, quizás alguien pueda decir, pero tratar de seguir a Jesús es muy difícil y todo lo demás sí. Pero día a día vivimos en ese diario caminar. Día a día yo le pido a Dios, Dios mío, ayúdame cada día a seguir tus pasos. Ayúdame a vivir una forma íntegra. Ayúdame a vivir una forma que te agrade a ti. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Yo te apuesto que Pablo también tenía sus debilidades. Pablo también tenía sus defectos. Pero insisto, no se trata de perfección. Se trata de buscar hacer lo correcto. Se trata de buscar en obedecer a Dios, en ser íntegro, en vivir una vida que le agrade a Dios y no precisamente al hombre. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero el mismo libro Proverbios 4:23 en la traducción lenguaje actual dice, sobre todas cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Lo que hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos, hay que cuidarlo. Uno de los tesoros, por decirlo así, que el ser humano tiene, es su mente, sus pensamientos, porque de ahí nace todo, porque de allí sale todo, de tu mente, de tus pensamientos, porque antes de ir a hacer algo malo, yo primero lo pienso. Antes de hacer algo incorrecto, yo lo pienso. Antes de decir algo, yo lo pienso. Por eso es que es muy importante que nuestra mente, nuestros pensamientos sean guardados y sean guiados. Por eso es que aquí Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Porque en nuestros pensamientos está nuestra vida.
Y es que somos lo que pensamos y lo que pensamos es lo que hacemos. Y lo que hacemos es lo que determinará nuestra vida. Quizás alguien se pregunte, pero bueno, ¿y cómo saber si estoy guardando mis pensamientos? ¿Cómo saber si lo que realmente estoy haciendo es correcto? Estaba leyendo el libro de Salmos, en el capítulo 139, versículo 23. Y me identifiqué mucho con este versículo porque es algo que yo en lo personal lo practico todos los días. Y dice, 139, 23 dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame al camino eterno. ¿Sabes qué le estaba diciendo Dios? ¿Qué le estaba diciendo, Dios a David? ¿Sabes qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, Señor, aquí estoy. Examíname tal y como soy. Mírame qué hay dentro de mí. O sea, David no se estaba guardando nada en ese momento. David le estaba diciendo a Dios, Dios, aquí estoy. Con todo lo que soy, con mis defectos, con mis debilidades, con mis virtudes, con lo bueno, con lo malo, con lo feo. Aquí estoy, Dios. Examíname tal y como soy, todo lo que hay en mí y conoce mi corazón, le dice. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la parte más profunda de tu ser, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus pensamientos. Y dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Mi querido hermano, lo que usted piensa es muy importante. Lo que hay en su mente es muy importante. Dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Yo creo que uno de los hombres más honestos y más sinceros en la Biblia era David. Porque David se desnudaba delante de Dios. David se derramaba delante de Dios. Y mira, y quizás a algunos, le choque esto, le impacte. Pero para mí David es uno de los mejores ejemplos de integridad. Porque a pesar de que mató, porque a pesar de que hizo cosas malas, era un hombre que se humillaba delante de Dios, honestamente, puramente. Y es que la Biblia dice, el corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Dios nunca va a despreciar un corazón humillado, un corazón que se humilla delante de Dios. Él no lo desprecia. Por eso es que David aquí le dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. David le dice, mira si hay algo malo en mí. Mira si hay algo en mí. Y no solamente le dice, mira si hay algo en mí, porque David sabía que en su corazón había hecho cosas que no estaban bien. Pero por eso David le dice, mira si hay algo en mí, camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y es que eso es lo más importante, que uno aprenda a reconocer sus errores, que uno sea honesto consigo mismo, que uno sea honesto con su familia, que uno sea honesto en el trabajo, que uno sea honesto en la iglesia, que uno sea honesto en todas las áreas de su vida. Insisto y no me cansaré y hasta lo último lo diré, no se trata de perfección. Se trata de siempre buscar hacer lo correcto. Y no me diga, no, es que en mi trabajo son así, y es que en mi escuela son así, en la universidad son así. Y no, porque Noé estaba en medio de una ciudad donde todos eran malvados. Se trata de uno, no se trata de lo que haga el otro, no se trata de lo que haga él, no se trata de lo que haga aquello. Se trata de lo que uno haga, se trata de la honestidad que uno tenga, se trata de la integridad de uno. Mi querido hermano, déjeme decirle que si usted practica esto y usted le dice, Dios mío, examina mi corazón, mira si hay maldad, mira si hay perversidad en mí, déjeme decirle que Dios guiará su vida, Dios guiará sus pensamientos. Así como dijo, y guíame en el camino eterno, dijo David.
Dígale a Dios, sea honesto con Dios. Antes de ser honesto, sea honesto primero con Dios. Dios lo sabe todo. Y a Dios no le sorprende nada. Eso es lo más importante. A Dios no le sorprende nada. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado. Simplemente sé honesto con Dios. Sé honesto, dile la verdad, sé íntegro. Dile a Dios, pasa esto, pasa lo otro. Saca de mí todo lo malo y ayúdame a vivir una vida conforme a tu voluntad. Mi querido hermano, si usted hace eso, Dios no solamente que guiará sus pensamientos, sino que ellos se reflejarán en su forma de vivir y vivirá una vida de obediencia que glorifique y exalte el nombre de Dios. Así que yo lo motivo a que todos los días de su vida le diga a Dios, Dios, ayúdame a ser íntegro. Ayúdame a vivir conforme tu voluntad y verás el favor, la gracia y sobre todo la paz de Dios en tu vida y en tu corazón. Quiero, antes de terminar, dar las gracias pues por este tiempo, dar las gracias al pastor Luis Rivas, a la iglesia CD y más que nada quiero hacerte una invitación. Quiero hacerte una invitación a que si tú todavía no tienes a Jesús en tu corazón y tú reconoces y tú dices, he fallado, he pecado, he cometido errores, pero quiero empezar a vivir una vida íntegra que le agrade a Dios, yo creo que este es el momento. Y si tú estás allí, yo te pido que, y ese es el deseo de tu corazón, cierres tus ojos por un momento y repite la siguiente oración conmigo. Padre, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he fallado, que he cometido errores. Pero también reconozco que Jesús murió en la cruz. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies, me purifiques y me ayudes a vivir una vida íntegra desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esa oración y la hiciste de todo corazón y con sinceridad, déjame decirte que todo lo pasado, todo lo que hayas hecho, lo que hayas dicho, lo que hayas pensado, quedó atrás. Y hoy empiezas una nueva vida en Cristo Jesús. Y bueno, en unos momentos regresamos para finalizar este tema con nuestro querido y amado pastor Luis Rivas. No te iguales, no te compares, no te acomodes, el mundo trae sus males. Sé diferente a lo que diga la gente, sé transformado, Dios te ha llamado. Cambia toda tu mente, piensa lo que es honesto. Cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno. Cambia toda tu mente, piensa lo que es honesto. Cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno. Ay, 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 oh, ay, 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 ay. Gracias, Andrés, por poder compartir esta palabra de parte del Señor. Me pareció muy buena. Es un mensaje de bendición. Es un mensaje a la conciencia para todos. Digo para todos porque este mensaje pues siempre tenemos que escucharlo y siempre hay que predicarlo y siempre hay que enseñarlo. Y yo creo en mi corazón que Dios empezó una buena obra en nosotros y creo que el Señor la va a ir perfeccionando cada día. Pero hay una palabra que tú dices y es clave, es buscar, anhelar ser íntegro. Y eso es lo que tiene que existir. Todos en la vida tenemos nuestras falencias. Es más, yo me atrevo a decir que hay etapas en la vida
donde fallas más que en otras etapas. Así es. Hay etapas donde tú estás tan bien que tú te sientes bien, pero hay etapas, a veces hay situaciones que te hacen declinar, te hacen debilitarte. Y es como temporadas que uno atraviesa en la vida. Y aún en esas temporadas, obviamente Dios está con nosotros, pero hay temporadas donde uno, vamos a decirlo así, se maneja con mayor integridad que en otras temporadas. Y esto no tiene que ver con que tú no quieras vivir en integridad, sino que cuando viene la crisis te golpea. Yo decía un mensaje, cuando la crisis llega, golpea porque golpea sea quien sea. Y hablaba de Juan el Bautista y decía, Juan, que era un hombre que escuchó la voz de Dios, que vio al Espíritu Santo descender y que dijo que no era digno de desatar el calzado de los pies del Señor. Cuando estaba en la cárcel, él claudicó, él se quebró y él incluso dudó del Señor y mandó a preguntar si era o no era. Y así como Juan el Bautista y así como muchos. Los héroes de la fe. Los héroes de la fe, que todos. Todos en algún momento fallaron, siendo héroes de la fe. Dijo un predicador famoso, dijo, ese era el salón de la fama de Dios. O sea, era el top de los que habían hecho proezas, pero cada uno de ellos en algún momento de su vida fallaron. Pero aquí hay un punto importante, que cuando Dios vive dentro de ti, siempre el Espíritu Santo te va a estar hablando. Así es. El Espíritu Santo nunca te va a dejar en tranquilidad, por decirlo así, porque Él te va a redarguir, te va a hablar, te va a hablar, te va a hablar, te va a hablar, hasta que salgas de ahí, hasta que salgamos de ahí, hasta que mejoremos y podamos enderezar lo que hay que enderezar. O sea, como te dije, todos tenemos temporadas, etapas, pero siempre Dios estará ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para ayudarnos a seguir adelante. Y lo importante aquí es, lo más importante es que hay el anhelo de agradar a Dios, el anhelo de servir a Dios. Hay un versículo en el libro de Juan 3:8, donde dice, primera de Juan 3:8, dice que el que practique el pecado es del diablo. Eso es tremendo lo que dice el apóstol Juan. Pero la palabra clave ahí es el que ama el pecado es del diablo. El que no le importa pecar, ese es del diablo. El que vive en el pecado es del diablo. Entonces, la pregunta es que siempre me la hice cuando estaba en el seminario, ¿y cómo es? Si todos pecamos, todos fallamos. Y eso, este versículo cuando yo no lo entendía, a mí me daba duro, porque de una u otra forma fallaba en mis caminos. En alguna parte, en algún momento. Y no solo en alguna parte, sino que en la juventud, en los años, en los días, en las semanas, siempre habrá un pecado, siempre habrá un pensamiento, siempre habrá una actitud, siempre habrá un momento de coraje o de ira o de pelea o de contienda, de lo que sea, lo que tú decías en antes. Y este versículo a mí me daba duro porque yo decía, y yo no soy del diablo, yo no me considero del diablo. Entonces entendí que el que practica el pecado es aquel que ama el pecado, aquel que se revuelque en el pecado y nunca pide perdón. Es más, nunca se siente mal. Es como el borracho que toma y disfruta la borrachera y después de disfrutar la borrachera quiere seguir disfrutando la borrachera y planifica luego emborracharse y luego vuelve a planificar y vuelve a planificar. ¿Por qué? Porque para él es un estilo de vida esa vida. Y no hay dolor alguno. Pero cuando tú tienes a Dios, Andrés, tú pecas y Dios te duele adentro. Porque Dios te golpea. Entonces ahí es cuando no practicamos el pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo, es aquel que peca y nunca siente nada, sino que más bien lo disfruta y vive para el pecado y no le importa si hiere a Dios o no hiere a Dios, pero el que tiene a Dios le duele, el que tiene a Dios tú fallas, pero te duele y vas al trono de la gracia, dice Hebreos 4, acércate al trono de la gracia donde podrás recibir auxilio de parte del Señor. Entonces, esa es la diferencia, pero la palabra clave aquí es el que camina en integridad, o sea, el que ama la integridad, el que busca la integridad,
Entonces, mis queridos hermanos, anhelemos la integridad cada día, anhelemos amar a Dios y serle fiel a Dios. Y si hay alguna área en la que tú le estás fallando al Señor, ponla delante de Dios y, como decía Andrés, Dios te va a ayudar y Dios te va a levantar. Mis amados hermanos, terminamos este mensaje, esta reflexión que mi hermano Andrés ha compartido. Maravilloso ejemplo, la vida de Noé, y definitivamente pues es una palabra de bendición. Les espero el próximo martes, Dios mediante. El día de mañana estaremos predicando la palabra del Señor en la iglesia. Los espero este día domingo en los 2 servicios. Será un tiempo extraordinario. Un abrazo a todos. Dios bendiga, Dios les guarde. Saludos a los que están conectados. Saludos a mi hermano Juan Benavides, a mi hermana Steffi, a mi hermana Mónica, a mi hermana Gladys, a todos los que están conectados. Abrazo y bendiciones a todos y adelante con el Señor, que lo que hoy es una debilidad para ti, mañana será una fortaleza. Bendiciones. A proclamarle tu amor. No te iguales, no te compares, no te acomodes, el mundo trae sus males. Sé diferente a lo que diga la gente, sé transformado, Dios te ha llamado. Cambia toda tu mente, piensa lo que es honesto. Cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno. Cambia toda tu mente, piensa lo que es honesto. Cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno. Ay,